con la Organización de Derechos Humanos Hijos, Jujuy y Conandes, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un aspecto de la reforma, un aspecto sustancial de la reforma que tiene que ver con las limitaciones o la prohibición del ejercicio del derecho a la protesta. Como ustedes saben, el artículo 67 en el numeral 4, la reforma constitucional estableció que la legislatura tiene que dictar una ley o mecanismo que asegure la prohibición del corte de calles, rutas o cualquier otra acción que entorpezca la libre circulación. Nosotros creemos que esa no es una facultad o una posibilidad que tiene la provincia o que tienen las autoridades provinciales, sino que esto es propio de las regulaciones del gobierno federal, en este caso el Código Penal, ¿no? Entonces, las provincias no pueden arrogarse o no pueden legislar sobre esos aspectos, ¿no? Porque está en juego el derecho fundamental a la protesta y a la manifestación pública. Ahora, Diego, después de esta presentación, ¿cómo es el proceso legal? ¿Cómo se continúa? Bueno, la Corte Suprema tiene que estudiar la presentación, son traslados que se van a dar seguramente a la Procuración General de la Nación, es decir, va a llevar su tiempo, pero también la acción judicial presentada también plantea la inconstitucionalidad del Código Contravencional. Como ustedes bien saben, y es lo que plantean las organizaciones de derechos humanos de Jujuy, en particular Hijos, Jujuy y Andes, hoy en día existe un gran proceso de criminalización que está afectando, bueno, la movilización, y entonces nos parece importante, ¿no?, que la Corte Suprema estudie este asunto y pueda resolver, bueno, lo que estamos planteando, ¿no?, que esa norma es inconstitucional porque se excedió en las competencias que tiene la provincia y afecta un derecho como la protesta. Según los fundamentos, con relación a lo del Código Contravencional, hay algunos defectos que nosotros hemos charlado, en su aplicación, por supuesto, con algunos abogados acá en nuestra provincia, pero ¿qué plantea de fondo esta presentación respecto al Código Contravencional que ya está vigente desde la época de la pandemia acá en Jujuy, un poco antes también, acá en Jujuy, sobre ese tema, porque termina siendo una contravención que aplica a quien hace un reclamo, una sanción económica, aunque después, con el pasar del tiempo, ese reclamo a veces en la órbita de la justicia no tiene el mismo efecto, digamos, o queda sin efecto, pero la multa se cobra igual. Se nos perdió, pero bueno, estaba interesante, y sobre todo la pregunta que hacías vos, ¿no? ¿Qué pasa con las contravencionales? Entendemos que estas presentaciones marcan un precedente, marcan un horizonte también en cuanto a la justicia actúe, y se están utilizando todas las vías legales, pero siguen pasando cosas aquí como la que acabamos de escuchar, ¿no? Claro. De nuestra colega que recibe una contravencional y que se tiene que hacer cargo igual, y son siempre millonarias. Sí, son onerosas en muchos casos, pero evidentemente van detrás de, en este caso, un resarcimiento. Es verdad. Ahora, a veces ese resarcimiento se da, lo recuperamos. Diego, la pregunta antes que se nos corte el contacto era esto, ¿no? Los fundamentos en torno de esta inconstitucionalidad por lo del Código Contravencional que ya está vigente, y yo decía, hay allí algunas cuestiones relacionadas que terminan cobrando la multa, y a veces eso en el plano de la justicia se desestima, digamos. Exacto. Muchas de las contravenciones que estamos siguiendo finalmente terminan en absoluciones. Exacto. Otras terminan en condenas, pero después la justicia independiente e imparcial, o la supuesta justicia independiente e imparcial, revisa esas condenas y muchas veces las anula. Pero lo que estamos planteando también nosotros es que se genera un gran proceso de estigmatización de aquellos que son perseguidos a través de las contravenciones. Se los caracteriza como personas que cometen delitos, y en realidad no son delitos estar manifestándose contra
la reforma constitucional o por paritarias salariales o por condiciones ambientales o cuestiones ambientales. Entonces, es un gran proceso de criminalización que estigmatiza también a aquellos que se organizan para reclamar. Y en ese sentido, el Código Contravencional, bueno, limita las posibilidades de esa acción, ¿no? Que es tan importante para nuestro sistema democrático. Vean ustedes, el propio constituyente y el propio Código Contravencional habla de que son reglas para la convivencia democrática. Bueno, precisamente la protesta, y sobre todo la protesta de sectores que reclaman por cuestiones sindicales, territoriales o ambientales, refieren a eso, ¿no? A la importancia que tiene habilitar mecanismos de protestas cuando, bueno, otros canales no están disponibles, ¿no? Claro, se entiende perfectamente. Entonces, sí. Sería importantísimo que esto avance, porque el código, como lo remarcamos, está muy vigente en nuestra ciudad y a pleno efectivamente tiene esa acción, tiene ese efecto, ¿no?, entre los ciudadanos. Sí, porque finalmente uno no sabe si su acción o su reclamo va a estar alcanzado por una sanción, muchas veces económica, pero de gran cuantía, ¿no? Imposible para sostener para las propias organizaciones sociales o para las propias personas que son acusadas de eso, ¿no? Y muchas veces terminan desistiendo de sus reclamos ante ese temor, ¿no? Y eso es algo que los estados no pueden hacer. Claro, porque Diego, entonces terminamos deduciendo que una forma de disciplinamiento a la sociedad. Exacto, empieza a funcionar como un espacio de disciplinamiento, ¿no? La amenaza de la aplicación de una sanción, ¿no? Claro. Además que en algunos casos se concreta esa sanción, ¿no? Sí, lo venimos sabiendo. Puede ser revisada, ¿no? O más allá que después no avance, uno queda con ese estigma, ¿no?